Bienvenidos, comunidad educativa. Bueno, continuamos con lo que es la actividad 2, matemáticas de la semana 2 del proyecto 2. Hoy día toca lo que es matemática, que es orden de números racionales. Dice, ¿sabías que cuando hablamos de dos o más números racionales que tienen igual denominador, la menor es la fracción que tiene el menor numerador? Entonces, como sabemos, aquí tenemos dos fracciones, dos séptimos y 5 séptimos. Dice, hablamos de dos o más números racionales que tienen igual denominador. El denominador, como ustedes saben, en este caso es el que está del lado derecho, o si no, el que está en la parte de abajo, cuando es una fracción. Como aquí, por ejemplo, aquí hay una fracción, ¿sí? El denominador es el numerador, el denominador es la parte inferior, perdón, y el numerador es la parte superior. Entonces, aquí dice, si dos o más números tienen igual numerador, o sea, la parte superior, si ven 2 y 2, mayor es la fracción que tiene menor denominador. ¿Cuál es el denominador? 3 y 5. Entonces, ¿cuál es mayor? Mayor es este, porque tiene el denominador menor. ¿Sí entienden? Entonces dice, para resolver dos o más fracciones con distinto numerador y denominador, hay que reducir fracciones a común denominador, buscando el MCM, que es creo, el máximo común múltiplo, o el mínimo común múltiplo, perdón. Y al final ordenamos las fracciones teniendo en cuenta los signos de las fracciones. Bueno, esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Como dice aquí, la primera actividad dice, te retamos a resolver el siguiente problema. Juan ha resuelto correctamente 4 de los 5 ejercicios, 4/5, o de una evaluación de matemáticas, y Sandra los 5 de 7 de la evaluación. ¿Quién tiene mejor calificación, Juan o Sandra? Juan ha resuelto 4 de 5 preguntas y Sandra solo ha resuelto 5 de 7. Aquí, o sea, así al verlo, lógicamente podemos decir que Juan es el que tiene mejor calificación. ¿Por qué? Porque si son 5 preguntas y ha resuelto 4, es decir que le faltó resolver una. Mientras que Sandra eran 7 preguntas y resolvió 5, le faltó resolver 2. Entonces es lógico que Juan va a tener mejor calificación porque le faltó solo resolver uno. Pero eso es de forma lógica. Vamos a verlo de forma matemática. Vamos a ir, entonces, actividad 2, orden de números racionales. Y aquí vamos a ir viendo esto, ¿no? Tenemos esto para que lo vean mejor. Entonces, en un momento, ya, déjenme arreglar esto, ¿no? Ahora sí, vamos a verlo de mejor manera para que lo puedan ver con un ejemplo, ¿no? Vamos, para que puedan entenderlo bien, vamos a eliminar todo esto. Disculpen si hay algún ruido de fondo, o sí, porque estoy grabando y hay un poco de ruido de fondo de los vecinos. Esperemos no se escuche, pero y que se escuche sobre todo la clase, ya que esto deben prestarle mucha atención a esta parte de matemática, porque pues, esto les sirve para resolver el otro ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo dice aquí? Pues bueno, dice, te retamos a resolver los siguientes problemas. Dice, Juan ha resuelto correctamente 4 de los 5
ejercicios. Entonces, y como les decía, matemáticas y Sandra de los 5 a los 7 de la evaluación. ¿Quién tiene mejor calificación? Bueno, tenemos a Juan y a Sandra. Primero dice que Juan ha resuelto 4 de los 5, es decir, 4 quintos. Como ven, 4 quintos. Y que Sandra ha resuelto 5 de las 7 de la evaluación. ¿Cierto? Son 5 séptimos, para que lo entendamos mejor, ¿no? En fracciones. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues como decía el texto, debemos encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Para eso, para encontrar eso, en este caso, como tienen numeradores diferentes y no son, o sea, no se pueden reducir porque no hay ningún número que en la tabla, por ejemplo, del 5 de 7 ni en la tabla del 7 de 5. Entonces, no se, debemos multiplicarlo. ¿Y cuánto es 7 por 5? Es 35. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este 35 vamos a pasarlo acá como si fuera el denominador de las dos fracciones. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo. Lo que vamos a hacer primero es poner los denominadores de cada fracción, ¿cierto? Tenemos ahí los dos denominadores, como pusimos que 7 por 5 era 35, ¿no? Ahora los ponemos como, en vez de poner 5 y 7, ponemos 35 y 35. Y arriba los numeradores los vamos a cambiar por el número por el cual multiplicamos para convertirlo en 35. Por ejemplo, para convertir 5 en 35, ¿qué utilizamos? ¿Por qué lo multiplicamos? Por 7, porque 7 por 5 es 35. Entonces, ese 7 lo vamos a multiplicar por el 4. Entonces, 7 por 4, ¿cuánto es? 28. ¿No es cierto? Entonces, ahora tenemos 28 sobre 35. ¿No es cierto? Y ahora, para multiplicar, para que 7 se haga 35, ¿por cuál multiplicamos? Por 5. Porque 7 por 5 es 35, entonces ese 5 lo multiplicamos por el 5 de arriba. Y 5 por 5 es 25. Entonces ahora tenemos 25, ¿cierto? Ahora tenemos estas mismas fracciones, pero ya las tenemos acá convertidas con un numerador idéntico. ¿Por qué? Porque si vimos la clase, le decimos que para saber cuál es mayor deben tener denominadores iguales, como ven aquí, 7 y 7. Mientras que si el numerador es menor, hablamos de dos o más numeradores, entonces ese va a ser el denominador mayor, ¿no? Entonces aquí como vemos, primero aquí no podemos saber cuál de los dos es mayor. Bueno, lógicamente como les dije, lo sabemos, pero para poder saber cuál de los dos es mayor debemos primero tener numeradores iguales. Y para eso lo que hicimos fue multiplicar el 7 por el 5. ¿Por qué? Porque no, en la tabla del 5 no hay ningún número que multiplicado por 5 de 7 y en la tabla del 7 no hay ningún número que multiplicado por 7 de 5. Entonces en ese caso deben multiplicarse los dos dándonos 35. Luego de que hicimos eso, el 35, para tener un denominador igual, lo pusimos como denominador de los dos. Entonces, luego de eso, multiplicamos lo que tiene el 35, o sea, lo que utilizamos para convertir el 5 en 35, que fue 7, lo multiplicamos por el denominador de la primera fracción. Y 7 por 4 es 28. Luego, para convertir el 7 en 35, lo multiplicamos por 5. Y ese 5 lo multiplicamos por el denominador de esta fracción, que eso fue 25. Entonces nos dio 28, 35 y 25 sobre 35. Ahora, eso quiere decir que tenemos de nuevo a Sandra y a Juan, ¿no? Entonces, como tenemos de nuevo a Sandra y a Juan aquí, como decía acá el texto, vamos a verlo de nuevo. Cuando hablamos de dos o más números racionales que tienen igual denominador, la menor fracción es la que tiene menor numerador. Entonces,
Como ya dijimos, esta parte inferior es el denominador y esta parte superior es el numerador. Si nos dicen que el menor es el que tiene menor numerador, ¿cuál es el menor numerador? ¿25 o 28? Pues desde luego 25. Entonces, ¿quién tiene mejor calificación de matemática? La respuesta es Juan. ¿Por qué? Porque menor es 25 sobre 35 a 28 sobre 35, es decir, mayor nota tiene Juan. Entonces, ¿quién tiene mejor calificación? Juan. Entonces, así se resuelve ese primer ejercicio. Pero me hayan entendido, es súper sencillo, no tiene mayor complicación. Igual, si puede, se le va a dejar otra explicación un poco más detallada para que lo puedan entender. Vean el video las veces que sea necesaria, párenlo, reproduzcanlo, desde el inicio hasta el fin para que puedan entenderlo. Es sencillo, en verdad es súper sencillo, solamente tienen que entenderlo de la forma que está explicado. Nada más. Luego, bueno, ya dice que en tu cuaderno resuelve y ordena las siguientes fracciones de mayor a menor, utilizando denominadores comunes. Entonces da dos ejercicios que son A y B. Los dos tienen que resolverlo ordenando de mayor a menor. Y luego nos dice, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta para comparar una fracción? Y la respuesta es tener un denominador común. ¿Sí? Como yo lo que hice el ejercicio, como no tengo un denominador común, tengo 7, 5 y 7, lo que hice fue multiplicarlo para convertirlo en un denominador común y poder sacar quién tenía, poder comparar una fracción. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para comparar una fracción? Tener un denominador común. Y la otra dice, ¿consideramos importante el tema aprendido? Porque sí, porque utilizamos estos conocimientos en la vida diaria como cuando tenemos que comparar fracciones de algo. Es decir, a veces nos dan cosas por fracciones, como por ejemplo cuando vamos a comprar pollo, tienen un cuarto de pollo, un octavo de pollo, medio pollo, entonces eso es 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Entonces ya sabiendo esto, o sea, podemos saber qué es más y qué es menos. Por ejemplo, sabemos que medio pollo es más que un octavo y más que un cuarto, y que un cuarto es más que un octavo. Entonces, con esto pueden saberlo. Como les digo, deben resolver en este caso, se pide que resuelvan estos dos, A y B, y lo pueden resolver con el ejemplo que les di anteriormente. Igual, en lo posible también se les dejará algún ejemplo en un video para que lo puedan entender de mejor manera. Y eso es todo lo que compete a matemática. Luego viene la parte de inglés, pues esa ya, como siempre, pues el profesor se los pasará en su debido momento. Bueno, esto es lo que es esta parte de matemática. Si no es más, pues nos vemos. Espero hayan podido entender y si no, pues pueden hacer las preguntas necesarias en el grupo en el momento que esté habilitado. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.